Sabemos que algo nos une en un mundo de discusiones, que algo es común a todos nosotros en un mundo que también sabemos protagonizar muy bien, de divergencias, de argumentaciones contrapuestas. Han pasado muchos años y sin embargo seguimos discutiendo el peronismo. Hay algo muy profundo en el peronismo, hay algo muy profundo cuyo rastro intentamos perseguir permanentemente, que muchas veces nos gusta, que muchas veces no nos gusta, que intentamos rechazar, que vuelve bajo otras perspectivas y con otros nombres, o con el mismo nombre pero cambiado, vuelve naturalmente, vuelve hacia nosotros, y que produce estos libros que demuestran que no se ha agotado la reflexión sobre lo que el peronismo significó para millones y millones de vidas en Argentina. Si es que se hacen estos libros es porque se puede seguir hablando de peronismo, y si es que se puede seguir hablando del peronismo es porque hay una responsabilidad que es irreversible, que está unida absolutamente a todas las personas que cargan con esa identidad, que se reconocen en ese nombre y que al reconocerse en él no pueden dejar de sentirse ser reconocidas y al mismo tiempo obtener el reconocimiento de lo que es un dilema nacional por excelencia, el que es el peronismo, y que soy como peronista acude a nosotros agitando todas las ideologías de la humanidad, todos los terrenos fértiles donde millones de militantes que no se llamaron así también pensaron cosas parecidas a la del peronismo, porque el peronismo representó en la Argentina el deseo, el ideal y la figura misma de un intento de transformación del mundo con los instrumentos, los utensilios que daba la sociedad que los había generado. Hay historias que conocemos muy bien, que son historias del Producto Bruto Interno, historias de las fuerzas productivas, historias sectoriales de un país, la historia del campo, la historia de la inmigración, la historia social argentina. Son todas historias válidas y ángulos de mira en la que se sitúa el historiador. La historia del peronismo tiene de todas ellas algo que lo hace parecido, es una historia, pero es una historia que le agrega específicamente un drama. Creo que las personas no se reunirían hoy aquí si no se sintieran en brazos o involucradas en un drama que nunca es fácil de definir. Quien diga que un drama es fácil de definir se equivoca respecto a si está viviendo un drama, porque el peronismo, como bien lo explica el libro de Marcelo, surgió de un movimiento interno militar, surgió de frentes muy diversos que venían del socialismo, del anarquismo, que no tenían ese nombre, tampoco tenía ese nombre cuando era parte de un grupo de militares que se reunían bajo los términos de un nacionalismo muchas veces vinculado al clero de la época. La carta del GO, la primera carta del GO, la escribe el padre Hernán Benítez y la corrige levemente Perón, como la proclama del golpe del 43 también la escribe Hernán Benítez, que es un interesante teólogo argentino, siempre vinculado al peronismo y al Estado, y yo diría mucho más al Estado siendo jesuita que a la Iglesia y al Vaticano. Tomen en cuenta ese pequeño dato. Era el confesor de Eva Perón, ¿no? Que tuvo un papel mucho más importante del que se le suele atribuir en la formación del peronismo, y más que esto en la resistencia. Pero el peronismo fue el Estado, fue un modelo de conquista del Estado. No sé si Perón había leído a Curcio Malaparte Las técnicas del golpe de Estado, libro importante de 1930 que trata de la revolución bolchevique y de la marcha de Mussolini sobre Roma, o sea, de las dos polaridades que contraponían en el siglo XX. Y en ese mismo año, que en 1930, Perón escribe los apuntes de la revolución del 30, escribe lo que vi yo de la preparación de la revolución del 30. O sea, es un escrito fundacional ese del peronismo, porque es un escrito del gran escritor que era Perón, y es un escrito donde hace vigorosas críticas organizativas al planteo revolucionario, lo llaman, a golpista,
del general Uriburu. Después es sabido que Perón se aparta y hace una crítica a esos eventos, recuperando la figura de Irigoyen. Pero es interesante el escrito porque Perón es un organizador, es alguien de las orgánicas, como él mismo dijo muchas veces, es un profesor del Colegio Superior Militar de la Nación, donde la idea de la enseñanza supone la adquisición de un mundo orgánico. De ahí salen ideas como la comunidad organizada, la unidad de la nación, la unidad y la solidaridad y la organización. Surgen ideas que aún tienen consideración en vastos mundos militantes. Esto no quiere decir que hasta ahí no fuera un drama, porque era la conquista del poder con un telón de fondo que eran las masas populares. Es cierto que va a Berisso, es cierto que hace un contacto con un importante dirigente de la carne de la época, que es una importantísima figura con la que inmediatamente comienza a tener problemas, que es el autor del libro Yo hice el 17 de octubre, título desafiante, que quería decir que el 17 de octubre lo habían hecho los obreros de la carne de el nombre de Cipriano Reyes. Perdón, a veces paso por especialista del tema, eso. Pero un momento, el especialista sabe tomar examen a sus compañeros de mesa. Miren si el ministro de Trabajo no le ha sabido el nombre de Cipriano es parte del drama del peronismo, es parte del nombre del peronismo. El peronismo no se llamaba así. Había una marcha que era los gráficos peronistas, que es con la música aproximada con la que hoy se canta la marcha peronista, y que venía de las marchas carnavalescas de los años 20. Eso está bien estudiado por antropólogos, etnólogos. Se usaba el tamboril, no el bombo. Las primeras fotos del 17 de octubre verán que no tienen bombo, tienen un tamboril. El tamboril es más de la murga, quizás más de la murga rioplatense. Los gráficos peronistas, los muchachos peronistas. Y está el Partido Laborista, en cuya boleta va Perón en 45, sin ser trabajador. De ahí que el partido se reúne para declararlo el primer trabajador, de modo de legalizar con esa denominación su participación en la boleta electoral. Pero el nombre, como hasta hoy, el peronismo tiene muchos nombres, es una multiplicidad de nombres: justicialismo, movimiento nacional y popular, movimiento, evitismo, peronismo. Es un florilegio de nombres, una proliferación permanente de nombres. Cuando se corta con el Partido Laborista, Perón tiene una visión más amplia. El corte es muy doloroso, es un corte violento, es un corte con prisión de un dirigente muy importante que era artista de circo, por otra parte. Cipriano Reyes era lector del Almafuerte, es un personaje muy importante de la historia social argentina. Para que se vea como algo cancela otra cosa, y así son cancelaciones que van ocurriendo quizás hasta hoy en el peronismo sin darnos cuenta, y nuestro deber es seguir teniendo la memoria de esas cancelaciones también, porque algo indican, algo quisieron decir. Perón tiene que poner un nombre, y el primer nombre que ocurre, pero todo esto está en este libro, ¿no? El Partido Único de la Revolución Nacional, PURN. Los muchachos purnistas no hubieran resultado. Para laudar se le ocurre una noche, divagando, el justicialismo. Aparece el nombre del Partido Justicialista, y después peronismo como laudo más vivaz y que se atiene a su propio nombre. Y aquí lo que le trajo tantos beneficios y tantos problemas a Perón, que su movimiento llevara su propio nombre. Ese es un tema muy fuerte en Perón, motivo de su reflexión en Madrid, sobre el cual escribe mucho. Actuar en mi nombre, ¿qué es mi nombre? Volver con mi nombre. Así que ustedes hacen las cosas en mi nombre. Eso lo escuché yo en Olivos, en una reunión en Perón, donde Ariel Ventura, creo que se llamaba, un joven de la JP de aquel momento, decía, exactamente, Juan Pablo, también el Carmen. Ya había problemas con Perón, y tenía Perón problemas con las JP regionales, y Ventura lo va enumerando, y fuimos el nombre suyo, a proclamar el nombre de Perón a La Pampa,
a La Rioja, a Catamarca, y Perón responde, entonces todo el trabajo lo hice yo. O sea, ya no estaba tan convencido que había ahí se percibía que había como un problema, pero no hubiera existido todo el desdoblamiento del capítulo enorme del peronismo en Argentina, en esta reunión, este gran fantasma que recorre la historia argentina, que es el peronismo, si no hubiera habido tanto dolor, tanta muerte, tanto drama, tanta tragedia, sin los bombardeos, sin los fusilamientos, que es la historia que cuenta este libro. Por eso digo, no es la historia del Producto Bruto Interno en Argentina, historia totalmente interesante y cuyos especialistas, muchos deben estar aquí entre nosotros también, pero esta es una historia que tiene mucha fuerza dramática y Marcelo la sabe contar con el dramatismo que corresponde. Por eso puede interesar todo un domingo, puede casi anular, aunque por suerte no llegó a hacerlo, un partido de fútbol de San Lorenzo. Mire si hubiera llegado incluso a anular el partido de San Lorenzo. Es que tiene esa fuerza, anula otros dramas argentinos, esa capacidad anulatoria que tiene de otros dramas particulares, que no son carentes de importancia, pero que parecen menores, son los dramas que existen acá, los fusilados. No se había fusilado en Argentina durante el siglo XX, salvo en casos muy episódicos, Di Giovanni, un acto que conmueve a toda la República. El fusilamiento de Di Giovanni conmueve, hay grandes notas en los diarios, una de Roberto Ar, muy recordable, pero los fusilamientos de la Revolución del 55 son fusilamientos muy escandalosos, son fusilamientos que llaman a la literatura argentina. El movimiento peronista tiene una fuerte literatura y hay que preguntarse si sin ella hubiera perdurado en la conciencia cívica colectiva tal como perduró. ¿Quién escribe lo que ya sabemos? Bueno, es un Walsh que escribe un libro que todos leímos, que fue parte de nuestra educación, que sigue parte de la educación de nuevas generaciones militantes. Walsh tiene la idea del héroe que es una pequeña criatura inocente y que de repente la historia lo convierte. Así comienza Operación Masacre, están escuchando un partido de box y el drama está ahí presente. Son complotados, sí, pero no todos, ni todos con el mismo nivel de responsabilidad. ¿Y por qué escuchar el partido de box de Lauce en ese momento no iba a ser un paréntesis como el partido de San Lorenzo no es un paréntesis? Estaban en una revolución del general Tanco y el general Valle, pero se paran a escuchar a Vicente López. Así es el comienzo del Eternauta también. Están en la misma zona, empieza a caer la nieve, aquí irrumpe el ejército y ahí se fusila. La descripción del fusilamiento de los que van corriendo en el descampado impregnó la imaginación militante de miles y miles de personas hasta hoy. Como Walsh la había impregnado en menor escala cuando no pensaba eso, pero sí pensaba en el héroe. En ese momento había escrito sobre 2 aviadores de la Revolución Libertadora, eso muchos lo saben, muchos no lo saben, pero para entender a Walsh, él estaba buscando, era un nacionalista católico, estaba buscando algo. En el peronismo se constituye algo que es la búsqueda de ese núcleo fundante último, que es un núcleo finalmente de sangre, es un núcleo de redención y es un núcleo de reflexión sobre sí mismo y es un núcleo de fuerte piedad también sobre la historia argentina. Eso es el peronismo, el que crea que no es eso, entonces no puede entender bien por qué canta una marcha, por qué puede dejarla de cantar, por qué la puede dejar de cantar y abomina dejarla de cantar y la vuelve a cantar, por qué se va y viene, porque es la sangre derramada, es la historia de una sangre derramada. Este libro está claro, es la historia de escrituras, muchas veces escrituras con sangre, es la historia de un perseguido. Perón jamás pensó que iba a ser un perseguido. Perón es un general de estudio, es un intelectual del ejército, de los pocos intelectuales del ejército de su época. Otro era Rattenbach, que es su rival, también es un intelectual del ejército de la tradición liberal que hoy reivindicamos por haber hecho el informe sobre las Malvinas. Pero hay que pensarlo en el otro sector. Lanusse tiene ciertos rasgos también, es el gran rival de Perón,
es el que intentó comprender a Perón de muchas maneras. Bueno, pero hay que decir estas cosas. No veo mal chiflarlo, puede sumarse mucho más chiflido. Esto revela la dificultad que es hablar del tema, porque cuando Lanús se equivoca de nombre, dice Domingo Faustino Perón, ese es el Lanús que se asombra como general golpista, nunca dejó de ser un golpista. Lanús siempre fue un golpista, en el 51, lo fue en el 55. Siempre se pensó como el espejo invertido de Perón. Perón cortó en dos la historia militar argentina, y los militares más sensibles que se lo opusieron y lo combatieron y lo quisieron fusilar y lo persiguieron, el propio Aramburu era de mucha menor estatura intelectual, mucha menor estatura moral. Intenta al final dialogar con Perón y es una historia conocida. Ese diálogo no pudo producirse porque el peronismo lo iba a impedir, aunque Perón pudiera intuir, como era un hombre de diálogo, que quizás ese diálogo podría darse. Entonces, todas estas cuestiones están escritas y los escritos del peronismo, los que está Marcelo, todos acá, son escritos que son cartas. El peronismo son cartas de exilados, cartas de perseguidos. Voy a recordar una de Cook a Perón. Dice, tales y tales, nombra nombre, un tal Lamonte, un tal Quiñones, ahora no me acuerdo bien los nombres. Todos torturados. Todos salieron deshechos de la cámara de tortura. Ni Quiñones ni Lamonte dijeron nada. Son momentos muy emocionantes. Estamos antes de un golpe mucho más cruento como fue el del 76. No decir nada en la cámara de tortura era un tilde de honor para un militante. ¿Cómo no se iba a querer ser militante de esa manera? Esa correspondencia de Perón-Cook está a la altura de los grandes textos de formación política de la Argentina. Tiene la misma envergadura, como además cada vez que Cook escribe por el plan de operaciones, hay un oído en la historia argentina del siglo XIX, el plan de operaciones. Entonces, en esa correspondencia hay una gran discusión. El peronismo es esa gran discusión con Cook. ¿Y dónde ponemos a Cook? Veo que se lo nombra, no es un olvidado, pero quizás se lo nombra poco. A Rearte se lo nombra menos todavía. No es así en el caso de Marcelo, que tiene bien presente a Gustavo Rearte, aparece en Marencardi, Jorge Rulli, todas personas de destinos diferentes. Y es curioso que de todos esos destinos diferentes, o sea, una manera diferente de juzgar la producción en la Argentina, la ecología en la Argentina, una manera diferente de juzgar la historia nacional, las literaturas no peronistas que se han producido a raudales en la Argentina, los adversarios del peronismo que fueron grandes escritores. Todo eso forma parte de divergencias internas en grupos culturales, militantes del peronismo. Un Jauretche y un Scalabrini Ortiz que no se sintieron nunca cercanos al nombre del peronismo. El peronismo es una doctrina, tiene verdades numeradas de 1 a 20, tiene una marcha, se grita Viva Perón, finos intelectuales como Scalabrini Ortiz y Jauretche. Jauretche es un fino intelectual de la gauchesca, tiene lenguaje propio y conviven con su lenguaje propio. Scalabrini tiene un lenguaje propio tomado mitad de Lenin y mitad de Macedonio Fernández, que era un criollo de la gran criolleidad literaria argentina. Entonces, Perón intenta muchas veces acercar con su lenguaje, el lenguaje que viene del modernismo literario argentino, del siglo XIX argentino, de la gauchesca. La gauchesca entiende al peronismo, Perón tiene algo de gauchesco, algo de viejo Vizcacha, y cita mucho al Martín Fierro, pero cita más a Clausewitz que al Martín Fierro, eso se puede comprobar muy fácilmente. Jauretche nunca cita a Clausewitz, a Scalabrini no le interesa a Clausewitz. Entonces son formaciones diferentes que confluyen en ámbitos comunes, y cuando Perón cae se produce un episodio que no es fácil de escribir hoy. No es fácil de escribir ese bombardeo, esos aviones sobre las terrazas. Mesías Peña, tan antiperonista, tiene una página interesante. Esa clase media, dice, una imagen que quizás no existió, pero describe él. Salía a las terrazas de sus pobres casas de la clase media argentina, compañeros blancos, a saludar a los aviadores asesinos. Mesías Peña, joven trotskista, que va a la Plaza de Mayo a pedir armas en aquel momento, se lo cuenta él, en el 55.
no sé de nadie que haya subido a una terraza a saludar a aviones que iban a bombardear. Vio eso en una ensoñación, pero vista la clase media de hoy, no está inadecuado ver esa ensoñación, saludar con pañuelos blancos a los aviones que pasaban sabiéndose qué iban a hacer en una plaza llena de gente, como estaba la Plaza de Mayo, llena de gente, llena de escolares, de ómnibus, como está hoy, como si se la bombardeara hoy. Los sabedores sabían que iba a estar llena de gente, y estuvo más llena cuando se supo que la iban a bombardear. Miren qué curioso, fue mucha más gente todavía, y murió mucha más gente porque fueron a defender sin armas. Algunos rompieron vidrieras de algunas armerías con un revólver 22 contra los aviones Gloster Meteor. Entonces todo eso impregnó la imaginación de una generación entera, de la que le siguió, impregnó la imaginación de los que lo hicieron, y como bien dijo Benítez, que era un agudo observador, ¿quiénes fundó las organizaciones guerrilleras? Los hijos de los que hicieron el 55, en gran medida, no en total medida, pero en gran medida. Y acuñó una frase que no es fácil de decir, porque Benítez lo recuerdo yo, muchos de acá antiguos lo recordarán, yendo a los velorios de todos los guerrilleros caídos, al de Valmedina, al de Manolo Belloni, y decía siempre la misma frase, que es una frase un tanto enigmática: muertos por la nación que no supo comprenderlos. Es una frase tremenda esa, porque es una acusación a la nación de asesina, y después le pide que comprenda. Es decir, una frase de una complejidad de nombre. Diría que es una frase de la complejidad del peronismo. El peronismo era la nación, y se ve obligado a decirle asesina a la nación, y al mismo tiempo le reclama comprensión a la nación, cuya comprensión la representa el peronismo. Muertos por la nación, y a veces decía asesinados por la nación. Ernesto creo que lo recordará eso. Es una frase que a mí nunca se me va de la cabeza: asesinados por la nación que no supo comprenderlos. ¿Cómo es eso? La nación que asesina tiene que comprender. Esa paradoja profunda es la que sigue manteniendo vivas las militancias. Intentar comprender esa paradoja profunda es el sentido que hace de las personas reunidas en esta sala y de las miles de personas que esperan un gran cambio en la Argentina, y que se anudan desesperadamente cuando aparecen las señales. Pues esas señales aparecieron, y si por alguna razón, que perfectamente puede ocurrir, empezara a titirar menos y empezaran a flaquear, volverán a aparecer también, con los nombres que sean. Los nombres los elegimos menos nosotros que la historia, pero nosotros también estamos en la historia. Entonces, cuando aparecen esos nombres, recordamos ese drama, y ese drama sí que tiene muchos más capítulos. El drama de un perseguido en Colón, una ciudad pobrísima. Hoy no es una ciudad pobre. Cuando estuvo Perón era una ciudad muy pobre, de Panamá, pues una de las entradas del canal. Ahí le escribe a Cook: estoy yo solo con mi Remington, dale a la Remington, escribiendo 18 horas por día, o 12 horas por día. Dice, ¿qué significaba dirigir un vasto movimiento de resistencia con esa palabra, que es la palabra de los perseguidos por excelencia, si no era escribir cartas, y si no era esperar la carta? Algo que representó muy bien el gran escritor argentino Germán Rosenmacher, Vitales, y Roberto Cosa, cuando eran jóvenes, en su gran obra de teatro, El avión negro. Es decir, se forjaron mitos, se forjaron leyendas. Sin eso no hay un movimiento social y político. Podrá haber programas, podrá haber programáticas, las tiene que haber, y creo que hoy tiene que haberlas mucho más. Y por cierto que hay muchas, pero debe haber mucho más, debe haber estudio, debe haber reflexión. Pero lo que sostiene la historia es el gran soplo de un drama, es el soplo del que derramó la sangre, y es el soplo del que dice: yo no voy a hacer, yo estoy aquí para conmemorar, para decir presente. Pero por ahí otros dirán presente por él, porque también a él le tocó ese derramamiento. El peronismo intentó decir esto de muchas maneras, sus escritores lo intentaron decir de muchas maneras. Perón lo intentó decir de muchas maneras con su propio lenguaje, que era un lenguaje de un intelectual militar que tenía una formación de profesor. Esa formación no la abandonó nunca, la reunió con aspectos de la picaresca, con citas del Evangelio, con citas del Martín Fierro, y con eso hizo una gran apelación que sigue
vinculando personas, que sigue significando una expectativa y una esperanza, que sigue haciendo que se escriban libros. Quiero mencionar a Leonor Roberto también, que es un gran libro sobre Perón, son varios volúmenes de un estudio. Si algo se considera que es motivo de estudio, y ese motivo de estudio no es meramente académico, aunque no hay nada contra el hecho de hacer un estudio académico de la vida de Perón. Por ejemplo, el libro de Piñeiro, ¿no? Me acuerdo que lo cita Marcelo, es un libro un poquito más académico, no lo es tanto tampoco, pero no está mal que tenga un mayor rigor con las fuentes, eso está muy bien. En el caso de Marcelo, las fuentes son muchísimas. Marcelo ha leído muchísimos libros. Para hacer un libro hay que leer otros. Por supuesto, hay que leerlos sacando de esos libros aquello que inspire para lo que queremos hacer. Acá hay horas de lectura, horas de trabajo y horas de pasión política. No se seguirían escribiendo estos libros, quizás menos académicos, pero que tienen mucha más fuerza. Y el de Piñeiro que menciona, Piñeiro y Íñiguez, es un buen libro sobre las fuentes militares de la formación de Perón, es un muy buen libro. Quizás es el único libro que llegó a fondo en la lectura de todo lo que leyó Perón, que no fue poco, con los subrayados que hizo, todos los libros que leyó, porque Perón era un hombre de libros, eso tampoco se puede ocultar, está en su biblioteca, parte está acá, parte está en el Archivo Nacional de la Nación con sus subrayados. Sus subrayados pasan a su oratoria. La oratoria son esos subrayados también. Muchas frases están ahí subrayadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dígase lo que se diga, un movimiento es pasión, sangre, lucha, muerte, vida, construcción colectiva, lectura crítica, grandes textos, herencia de la humanidad, las grandes palabras que conmovieron a la humanidad, nacionalismo, socialismo. El peronismo quiso sentirse como se sintió siempre Perón, un hombre de diálogo, un hombre de intersección. A veces le iba mejor y a veces no le iba tan bien con esas intersecciones. Ezeiza es una gran lección para todos nosotros, es decir, sigue siendo la lección de un gran drama. Ese hilo trágico sigue conduciendo de algún modo hasta hoy la historia argentina. Cada vez que vemos cosas que se escuchan en la calle, ya se escucharon antes. Cada vez que hablamos nosotros, alguien por nosotros ha dicho lo que decimos nosotros hoy. Entonces, la historia no es cíclica, pero aún siendo lineal y aún siendo una historia cuyo futuro no está diseñado enteramente por nadie, aún así no podemos evitar decir frases de aquel Damonte que fue torturado y no dijo nada. Sabemos nosotros qué vamos a hacer en la recitación, sabemos nosotros cuál sería nuestra actuación si corriéramos la peor de las suertes, la suerte de aquellos compañeros de los 70, muchos peronistas, muchos no peronistas, muchos de ver, y corrieron la misma suerte. Entonces ese no saber sabiendo es la historia del peronismo. No sabemos qué suerte vamos a correr, pero sí sabemos algo, que es una historia que se escribe con fuerzas productivas, con la materialidad de las clases sociales, con las grandes disputas sobre conflictos dentro y fuera del Estado que los grandes teóricos han tratado, pero también se escribe con esas pequeñas criaturas que cantan una marcha inocente por la calle, que tocan un tamboril y que de repente se ven ascendidas a todos los peldaños que corresponden para ser los héroes inesperados de una historia colectiva. De esto trata el libro de Marcelo Koenig, al que felicito por haberlo escrito.